Hay momentos en los que te arrodillas en silencio y aunque dices palabras correctas, sientes que el cielo permanece cerrado. Miras a tu alrededor y todos parecen escuchar con claridad, pero tú solo percibes dudas. Te preguntas si algo está mal contigo o si Dios guarda silencio frente a ti. Tal vez has pedido dirección para una decisión importante y no sabes qué camino tomar. Quizás esperas una respuesta sobre tu familia, tu trabajo o tu futuro, y mientras más oras, más confundido te sientes. Eso duele y desgasta el corazón. Nos ha sucedido a todos alguna vez también, quizá. Fíjate en algo, esta lucha no es señal de fracaso espiritual. Es evidencia de que deseas escuchar de verdad y no conformarte con una religión superficial. Aquí está la clave que pocos entienden. Dios habla, pero no siempre como imaginamos. Su voz rara vez compite con el ruido del mundo. Ahora piensa en esto. Vivimos rodeados de pantallas, opiniones y urgencias constantes. Nuestra mente salta de una preocupación a otra sin descanso. Luego esperamos que la voz divina atraviese ese torbellino sin que nosotros cambiemos nada. En otras palabras, queremos oír sin aprender a escuchar. Eso no funciona realmente así. Tal vez esperas un trueno, una señal espectacular o una frase audible en el aire. Sin embargo, muchas veces la respuesta llega como una convicción suave que crece por dentro. Y si no estás atento, la ignoras. Presta mucha atención a esta idea. No es ausencia, es aprendizaje paciente profundo. Todos pasamos por temporadas donde el silencio parece interminable, pero a veces ese silencio es el espacio donde nuestro carácter comienza a formarse. Dicho de otra forma, antes de oír con claridad, necesitamos ser transformados. Y esa transformación inicia con una pregunta honesta. ¿De verdad quiero escuchar o solo confirmación? Porque a veces no buscamos la voz de Dios, sino la aprobación de nuestros planes. Queremos que confirme lo que ya decidimos en secreto. Y cuando no lo hace, concluimos que no habla. Aquí comienza el conflicto interior. Sentimos frustración, distancia y hasta culpa. Eso pesa demasiado en el alma. Sin embargo, existe una respuesta que puede cambiar tu manera de vivir la fe. No se trata de técnicas místicas ni de fórmulas secretas reservadas para unos pocos. Se trata de una relación real y creciente, una relación que transforma tu forma de escuchar. Eso lo cambia todo por completo. Ahora piensa en tu última oración sincera. ¿Hablaste sin detenerte o dejaste espacio para que el silencio también fuera parte del diálogo? Fíjate en algo importante. Escuchar implica rendir el control y confiar. Y confiar no siempre es cómodo. A veces exige esperar más de lo previsto con paciencia firme. Si te quedas hasta el final, descubrirás que la respuesta no está en un sonido externo, sino en un corazón dispuesto. Y cuando entiendas esto, comenzarás a reconocer que Dios ha estado hablando más de lo que imaginabas. Solo necesitas aprender a escuchar. Y hoy puedes empezar con humildad sincera. Cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, no estamos hablando de una experiencia reservada para unos pocos escogidos. La Biblia nos muestra que es parte de la vida normal de quien camina con Él. En el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús declara: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Fíjate en algo fundamental. No dice que algunas pocas ovejas oyen, dice mis ovejas. Es una relación, no un privilegio exclusivo. En el contexto original, Jesús estaba hablando a personas que entendían perfectamente la imagen del pastor. En aquellos tiempos, el pastor no guiaba al rebaño con gritos desesperados ni con violencia constante. Las ovejas reconocían su voz porque convivían con él todos los días. Había cercanía, había familiaridad, había confianza construida con el tiempo.
Ahora piensa en esto. Si no reconoces una voz, no significa que no esté sonando. Significa que aún no la has aprendido a distinguir. En otras palabras, escuchar a Dios no comienza con esfuerzo extremo, sino con relación constante. Esto es fundamental. La voz se reconoce cuando el vínculo se fortalece. Jesús también dice algo que cambia la perspectiva. Yo las conozco. Antes de hablar de que tú escuches, Él afirma que te conoce. Eso implica que no eres invisible, no eres ignorado, no eres un caso perdido esperando atención. Eres conocido. Y cuando alguien te conoce profundamente, sabe cómo comunicarse contigo. Quizás te preguntas, pero si eso es cierto, ¿por qué me cuesta tanto escuchar? Aquí está una primera perspectiva transformadora. Muchas veces Dios habla a través de lo que ya reveló en su palabra. No siempre añade algo nuevo cuando todavía no hemos aplicado lo que ya dijo. Dicho de otra forma, la dirección futura suele construirse sobre la obediencia presente. Presta mucha atención. La voz de Dios no contradice su carácter ni sus principios. Si algo te impulsa al odio, al orgullo desmedido o a la desesperanza, eso no proviene de Él. Su voz puede corregir, pero siempre lo hace con propósito redentor. Puede confrontar, pero nunca humillar sin restaurar. Todos pasamos por momentos donde queremos claridad inmediata. Sin embargo, la Escritura muestra un patrón diferente. Primero relación, luego reconocimiento, después dirección. En ese orden, no al revés. A veces intentamos invertirlo. Queremos dirección sin relación, respuestas sin intimidad, señales sin compromiso. Fíjate en algo práctico. Si Jesús afirma que sus ovejas oyen su voz, entonces la pregunta no es si Dios habla. La pregunta es si estamos caminando como ovejas que siguen al pastor. Seguir implica movimiento, implica obediencia progresiva, implica disposición continua. Y eso cambia completamente la conversación interior. Tal vez has estado esperando una experiencia extraordinaria, pero puede que el paso más extraordinario sea volver a lo sencillo. Abrir la Biblia con hambre real. Orar con honestidad. Guardar silencio con intención. En otras palabras, cultivar el terreno donde la voz se vuelve reconocible. Aquí comienza a revelarse algo más profundo. Escuchar a Dios no es un evento aislado. Es una dinámica diaria. Es un aprendizaje que se afina con el tiempo. Y cuando entiendes esto, la frustración empieza a transformarse en expectativa tranquila. Porque ya no buscas un trueno, empiezas a buscar al pastor mismo. Y cuando buscas al pastor, inevitablemente aprenderás a reconocer su voz. Para entender cómo se aprende a reconocer la voz de Dios, observa lo que ocurrió con el joven Samuel. El relato está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Samuel era apenas un niño que servía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó que lo llamaban por su nombre. Pensó que era Elí y corrió hacia él. Pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces. 3 veces Samuel escuchó su nombre. 3 veces corrió al lugar equivocado. Fíjate en algo profundamente humano en esta escena. Samuel sí escuchaba la voz. El problema no era ausencia de sonido. El problema era que no sabía identificar quién hablaba. Eso cambia toda la perspectiva. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido una inquietud, una convicción, una dirección interna, pero la has atribuido a tus propios pensamientos o al miedo? Tal vez incluso la has ignorado porque no encajaba con tus planes. Samuel estaba dispuesto a responder, pero necesitaba orientación para reconocer la fuente. Presta mucha atención a lo que sucede después. Elí comprendió que era Dios quien estaba llamando al joven y le dio una instrucción sencilla. Cuando vuelva a llamarte, responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha».
Aquí está el momento clave. Samuel no necesitó una voz más fuerte, necesitó una postura diferente. En otras palabras, el cambio no ocurrió en el volumen de Dios, sino en la disposición del corazón de Samuel. Esa frase marcó un antes y un después. Habla, Señor. No habla para confirmar lo que quiero. No habla solo si me conviene. Habla porque estoy dispuesto a escuchar. Eso es transformación interior. Todos pasamos por procesos similares. Al principio confundimos la voz de Dios con otras voces. La voz del miedo suena urgente. La voz del orgullo suena convincente. La voz de la presión social suena insistente. Pero la voz de Dios, aunque firme, suele traer una claridad serena. Puede incomodar, pero también trae paz profunda. Imagínate a Samuel después de esa noche. Ya no corría en confusión, aprendió a distinguir, y ese aprendizaje no lo convirtió en perfecto de inmediato, pero sí lo posicionó para recibir dirección más clara en el futuro. Dicho de otra forma, el primer paso fue reconocer que necesitaba aprender. Quizás tú estás en esa etapa. Escuchas algo en tu interior que te invita a cambiar, a perdonar, a avanzar o a detenerte. Pero dudas. Te preguntas si es Dios o solo emoción. Fíjate en algo esperanzador. Dios no rechazó a Samuel por no reconocer su voz la primera vez. Fue paciente, persistente, cercano. Eso es fundamental. El proceso de aprender a escuchar incluye errores iniciales, incluye confusión, incluye correcciones amorosas. Pero cada vez que dices con sinceridad, habla, Señor, estoy dispuesto, algo comienza a alinearse dentro de ti. Tu corazón se vuelve más sensible, tu espíritu más atento. Y aquí está la revelación que prepara el siguiente paso. Escuchar la voz de Dios no se trata de perfección inmediata, sino de disponibilidad constante. Cuando cambias tu postura interior, la experiencia entera cambia, porque ya no corres hacia cualquier voz. Empiezas a reconocer la que siempre estuvo llamando tu nombre con paciencia infinmovible y amor constante. Si todo esto es cierto, entonces la pregunta se vuelve práctica. ¿Qué haces mañana cuando despiertes? ¿Cómo pasas de la teoría a la experiencia real? Aquí está la clave que muchos ignoran. Escuchar la voz de Dios requiere acciones concretas y sostenidas en lo cotidiano, no solo momentos emocionales aislados. La primera acción es crear espacio intencional de silencio. Sí, silencio real. No unos segundos mientras revisas el teléfono. Me refiero a apartar un tiempo específico cada día para estar a solas con Dios sin agenda acelerada. Tal vez 15 o 20 minutos al comenzar la mañana. Cierras la puerta, respiras profundo y dices con sinceridad, habla, Señor, estoy escuchando. Puede parecer simple, pero es poderoso, porque el silencio reduce el ruido que compite por tu atención. Quizás pienses que no tienes tiempo, pero fíjate en algo honesto. Siempre encontramos tiempo para lo que consideramos prioridad. Si anhelas escuchar, debes ordenar tu día en función de ese deseo. Al principio sentirás distracción. Tu mente saltará de un pensamiento a otro. Es normal. No te frustres. Regresa suavemente a la presencia de Dios. La constancia vence la dispersión. La segunda acción es sumergirte de manera sistemática en la escritura. No leer al azar buscando frases mágicas, sino estudiar con intención. Elige un libro bíblico y avanza poco a poco. Pregúntate mientras lees, ¿qué revela esto sobre el carácter de Dios? ¿Qué me muestra sobre mi vida? Aquí sucede algo profundo. La palabra se convierte en el filtro que te ayuda a discernir otras voces. Cuando conoces el tono de la verdad, detectas más rápido la mentira. Tal vez digas, ya he leído antes y no sentí nada especial. Presta mucha atención. Escuchar no siempre produce emociones intensas, a veces produce claridad tranquila. Y esa claridad guía decisiones pequeñas que, con el tiempo,
transforman tu destino. No subestimes el poder de la obediencia diaria en cosas sencillas. La tercera acción es practicar la obediencia inmediata en lo que ya entiendes. Esto es fundamental. Si sabes que debes perdonar y no lo haces, si sabes que debes dejar un hábito dañino y lo postergas, tu sensibilidad se debilita. En otras palabras, la desobediencia repetida endurece el corazón, pero cada acto de obediencia lo afina. Ahora piensa en tu vida concreta. Cuando sientes una convicción clara alineada con la Escritura, actúa. No esperes una confirmación extraordinaria adicional. Dios suele dar luz para el siguiente paso, no para todo el camino completo. Y cuando das ese paso, la dirección se vuelve más nítida. Tal vez temes equivocarte. Todos hemos sentido eso. Pero recuerda a Samuel. Aprendió respondiendo. El crecimiento ocurre en el proceso. Si tu corazón es sincero y buscas con humildad, Dios es capaz de corregirte sin abandonarte. Él no juega a confundirte. Fíjate en algo alentador. Escuchar la voz de Dios no es un talento reservado para expertos espirituales. Es una disciplina relacional accesible para quien decide practicarla. Silencio intencional. Escritura constante. Obediencia inmediata. 3 acciones sencillas, pero sostenidas en el tiempo, transforman tu percepción espiritual. Y cuando comienzas a aplicarlas, algo cambia dentro de ti. Ya no dependes de momentos extraordinarios. Empiezas a notar dirección en lo cotidiano. Y eso abre una dimensión más profunda que todavía necesitamos explorar. Hasta aquí hemos hablado de relación, disposición y práctica diaria. Pero hay una capa más profunda que transforma por completo la experiencia de escuchar a Dios. No se trata solo de oír dirección para decisiones específicas. Se trata de entender para qué quieres escuchar. Porque cuando comprendes el propósito, la voz adquiere mayor sentido. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo escribe: No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate en algo clave. La voluntad de Dios no se descubre únicamente desde afuera. Se comprueba cuando la mente es renovada. En otras palabras, escuchar la voz de Dios está profundamente conectado con la transformación interior. Si tu manera de pensar permanece dominada por el temor, la comparación constante o la búsqueda obsesiva de aprobación, será difícil discernir con claridad. Pero cuando tu entendimiento se renueva, empiezas a percibir la realidad desde otra perspectiva. Ahora piensa en esto. Renovar la mente no es repetir frases positivas sin profundidad. Es permitir que la verdad bíblica confronte tus creencias limitantes. Es reemplazar la mentira de que no eres suficiente por la verdad de que eres amado. Es abandonar la idea de que todo depende de tu control y abrazar la confianza en la soberanía divina. Presta mucha atención. Cuando tu mente cambia, tu sensibilidad espiritual aumenta. Ya no interpretas cada dificultad como abandono. Ya no asumes que el silencio es indiferencia. Comienzas a ver procesos donde antes solo veías obstáculos. Y en ese cambio interno, la voluntad de Dios deja de parecer misteriosa y empieza a revelarse en lo cotidiano. Todos pasamos por etapas donde confundimos propósito con éxito inmediato. Pero la voluntad de Dios, agradable y perfecta, muchas veces incluye crecimiento gradual, carácter moldeado y paciencia desarrollada. Escuchar su voz no siempre te llevará al camino más cómodo, pero sí al más formativo. Tal vez te preguntes cómo se conecta esto con tu vida diaria. Aquí está la conexión directa. Cuando renuevas tu mente, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu dirección se alinea con el propósito de Dios.
No porque escuchaste un mensaje espectacular, sino porque tu interior fue ajustado a su verdad. Dicho de otra forma, la voz de Dios no solo te informa, te forma. No solo te guía externamente, te transforma internamente. Y esa transformación es la evidencia de que realmente estás escuchando. Porque escuchar no es acumular información espiritual, es permitir que esa información te convierta en alguien diferente. Fíjate en algo esperanzador. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Eso significa que no estás intentando descifrar un plan diseñado para tu frustración. Estás aprendiendo a caminar en un propósito que, aunque desafiante, está lleno de sentido profundo. Cuando comprendes esto, el miedo disminuye. Ya no escuchas desde la ansiedad, sino desde la confianza. Ya no buscas señales desesperadas, sino alineación constante. Y en esa alineación, la voz de Dios deja de ser un misterio distante y se convierte en una guía cercana que te conduce hacia una vida con propósito verdadero y esperanza firme. Después de todo lo que hemos recorrido, podemos resumirlo en una verdad sencilla pero poderosa. Escuchar la voz de Dios no comienza en el oído, comienza en el corazón. No es primero una experiencia externa, sino una transformación interna que te permite reconocer lo que siempre ha estado presente. Fíjate en cómo todo encaja. La relación abre el camino, la disposición afina la sensibilidad, la práctica diaria fortalece la claridad, la renovación de la mente profundiza el discernimiento. Nada de esto es instantáneo, es un proceso, pero es un proceso real, accesible y lleno de esperanza. Ahora piensa en tu futuro si aplicas lo que hemos hablado. Imagina que cada mañana apartas tiempo para el silencio, que cada día te expones a la escritura con intención sincera, que cada vez que recibes una convicción alineada con la verdad, respondes con obediencia. No verás fuegos artificiales constantes, pero sí notarás dirección estable. Presta mucha atención a esto. Con el tiempo comenzarás a distinguir la diferencia entre tus impulsos pasajeros y una guía más profunda y coherente. Sentirás paz incluso cuando la decisión sea difícil. Experimentarás firmeza interior cuando antes había confusión. Y esa estabilidad será evidencia de que estás creciendo en sensibilidad espiritual. Tal vez hoy todavía sientes dudas. Es normal. Todos hemos estado allí, pero no necesitas tener todo resuelto para empezar. Solo necesitas una postura humilde que diga: estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a escuchar. Eso es suficiente para iniciar un cambio verdadero. En otras palabras, no esperes convertirte en experto para comenzar a practicar. Comienza y la experiencia te irá formando. No esperes que desaparezcan todas las preguntas. Permite que las preguntas te acerquen más a Dios en lugar de alejarte. Cada búsqueda sincera fortalece la relación. Aquí está la invitación personal. Decide hoy crear espacio. Decide hoy abrir la palabra con hambre real. Decide hoy obedecer lo que ya sabes que es correcto. No lo hagas por presión religiosa. Hazlo porque deseas una relación viva y auténtica. Esa decisión, aunque parezca pequeña, puede redefinir tu camino. Si quieres, puedes hacer una oración sencilla ahora mismo en tu interior. Señor, enséñame a reconocer tu voz. Quita el ruido que me distrae. Renueva mi mente. Dame un corazón dispuesto. Guíame paso a paso. No necesito entenderlo todo, pero sí quiero confiar en ti. Una oración honesta puede abrir puertas invisibles. Recuerda esto como un concepto memorable. La voz de Dios se vuelve clara cuando el corazón se vuelve rendido. No es volumen, es cercanía. No es espectáculo, es relación. Y esa relación está disponible para ti. Que tu caminar esté lleno de sensibilidad espiritual, de paciencia en el proceso
y de confianza en el carácter de Dios. Que aprendas a escuchar en el silencio y a obedecer con valentía. Y que, al hacerlo, descubras que nunca estuviste solo. La voz que buscabas siempre estuvo llamando tu nombre con amor constante y dirección fiel.